la traqueostomía es algo que en sí siempre se usa o se decide su uso para disminuir los riesgos que puede traer otra técnica de ventilación por el diagnóstico que tenga el paciente. ¿En qué paciente se aplica? ¿Para qué sirve el tratamiento? ¿En qué consiste? Bueno, en los chicos en realidad la traqueostomía o colocar una cánula dentro de la tráquea es asegurar la vía aérea. O sea que es un método más para muchos chicos que tienen alguna enfermedad o algún traumatismo que genera la necesidad de proteger y permeabilizar la vía aérea, como para que tenga una ventilación normal con o sin asistencia respiratoria de acuerdo a la causa, ¿no? La enfermedad de base. En un chico la decisión está fundamentalmente dada por causas propias de la vía aérea y en esos casos dependerá del diagnóstico, de la altura de la lesión, de cómo se resuelve esa lesión, el que tenga cánula durante un tiempo determinado hasta una cirugía o que haya que resolverlo de otra manera y será transitoria. También hay un grupo de pacientes que teniendo patología respiratoria, esa es de la vía aérea baja, y entonces las infecciones de vía aérea baja generan cuadros que llevan al paciente a necesidad de estar ventilados en una terapia, y eso trae como consecuencia un tiempo de permanencia en la terapia un poco más prolongada, y la idea es que la traqueostomía lo que hace es evitar algunos riesgos que genera el tener un tubo dentro de la vía aérea para poder ventilar, y con consecuencias como puede ser la propia lesión de la vía aérea o el mantener la ventilación mecánica cuando a través de la traqueostomía la ventilación tiene otras características, por lo cual en general ayuda a poder sacar el respirador más rápido. Todo en forma muy general porque depende de cada caso, de cada diagnóstico. Y después hay un grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares o neurológicas centrales que pueden no ser enfermedades, pueden ser secuelas de traumatismos, pero que porque hacen un mal manejo de su deglución y hay que proteger la vía aérea, y esos chicos están con cánula traqueal no por una patología propia de la vía aérea, sino para evitar que se enferme el pulmón por algo que está disfuncional por encima de la laringe. Entonces serían tres grupos diferentes en cuanto a la evolución en el tiempo. De cualquier forma, cuando uno hace una traqueostomía, la técnica no es la que se ve habitualmente como una cosa de urgencia. Esos casos son extremadamente infrecuentes. En general, la traqueostomía es algo que se programa, se hace en quirófano con todos los recaudos. Una técnica absolutamente muy hecha, no exenta de riesgo, por supuesto, pero digo, es una técnica que se usa desde hace muchos años y que en realidad en el chico se hace con ciertos recaudos por el tipo de anatomía de la vía aérea, que es absolutamente diferente a la del adulto. Entonces, esto de pensar al niño como un adulto pequeño, en realidad es un error en el que cae mucha gente cuando uno habla de traqueostomía. Los padres lo primero que piensan, porque en general un adulto con traqueostomía, la indicación vino por enfermedades que tienen una evolución totalmente diferente. Y por otro lado, el médico, como en mi caso, que hago endoscopía, que tiene un paciente al que se le realiza una traqueostomía, ese paciente va a haber que seguirlo. Es tan importante la técnica y la realización del procedimiento, o sea, de la práctica quirúrgica, como el seguimiento posterior. Pensá que la cirugía llevará 1 hora de quirófano y uno pretende que ese chico tenga una vida a partir de ahí lo más normal, lo más parecido a cualquier otro niño, teniendo en cuenta la enfermedad de base por la cual llegó. O sea que es muy importante que no se pierda el control, el seguimiento,
porque la cánula que se usó al comienzo, al año o a los 6 meses, puede no ser la mejor, y hay distintos modelos y distintas formas de ayudar a que ese paciente no quede encerrado dentro de su enfermedad o dentro del estereotipo del paciente traqueostomizado, sino que pueda evolucionar en todos los aspectos, ¿no? Que no se pierda la comunicación, que no quede aislado, sabiendo que la comunicación no es solamente la voz que en algún momento puede llegar a tener o no, sino todas otras técnicas de comunicación para que no quede aislado, ni de otros chicos ni de su propio grupo familiar. En realidad uno busca la calidad de vida. Cuando hablamos del niño, hablamos del niño dentro de una familia. Y los médicos que nos dedicamos fundamentalmente a pacientes crónicos, lo que buscamos es que ese grupo familiar tenga una vida no rodeado siempre de todo lo que está relacionado con la enfermedad de uno de sus integrantes. En general son familias con otros chicos y hay que tratar de retomar un ritmo de vida normal, incluyendo al niño que tiene en ese momento una cánula con todas sus potencialidades, que no quede ni aislado el niño ni aislado el grupo familiar del resto. Cuando se diagnostica una enfermedad por la cual va a necesitar una traqueostomía, la familia en general, después de del rechazo a esta intervención que se produce al comienzo, se genera todo un aprendizaje del manejo de la cánula y cuando llega el momento en que el paciente está en condiciones de decanularse, o sea, de sacarse la cánula, lo que ocurre es que los padres empiezan a tener temor porque están habituados a acceder a la vía aérea rápido, o sea que si tiene tos, secreciones, saben cómo manejarse. Entonces yo diría que lo importante en estos chicos es primero elegir el momento en que hay que realizar la intervención, no esperar, o sea, una vez que se decide que la necesita, hablar con los padres muy claramente, decidir la intervención, hacerla con todos los recaudos, hacer un seguimiento que no solo es de el médico, sino de todos los otros especialistas que lo requieran, tratar de trabajar siempre en equipo y teniendo como núcleo esencial a ese grupo de familia y ver el momento en que realmente está en condiciones de poder estar sin cánula. Cuando llega el momento de la decanulación, en general los padres tienen temor a lo que viene después de ese mismo chico sin cánula, porque están habituados, familiarizados, le perdieron el miedo y han tenido la experiencia de poder resolver si apareció alguna circunstancia, digamos, como un aumento de secreciones, han sabido manejarlo. Entonces el temor es que ahora la vía aérea ya depende solo de la fuerza muscular del chico para sacar las secreciones. Están acostumbrados al manejo, se habitúan, aprenden y lo más importante, transmiten a otros papás, que eso es algo que tratamos siempre de inculcar, que la experiencia de cada familia sea transmitida a otros padres, como que todo ese aprendizaje no se pierde, no queda ahí y que sientan la valoración de lo que aprendieron, o sea, hay un reconocimiento al esfuerzo que hicieron
por manejar a ese chico lo mejor posible en casa. Hay una inmensa solidaridad entre los padres y existe como una red de contención que quizás ahora es más fácil por los distintos medios de comunicación que acortan las distancias. Pero hace 20 años, 25 años atrás, tener un chico con traqueostomía no era para nada lo mismo estando en Buenos Aires que en Jujuy o en cualquier otro lugar del interior. Lo que hay que derribar son mitos. Un chico con cánula puede perfectamente escolarizarse en función de también de la patología que llevó a tener una traqueostomía, ¿no? Pero él puede en una escuela normal y va a ser una actividad integrada en función de las limitaciones que le da la enfermedad, no la cánula en sí. Así que tengo pacientes con cánula que han hecho diversas actividades deportivas sin tener demasiada dificultad en la medida en que los adultos confiaron, creyeron y le dieron la oportunidad. En realidad el aire cuando ingresa por la vía aérea superior normalmente entra húmedo al pasar por la nariz, húmedo, más cálido y además más limpio por un proceso natural del pasaje por la vía aérea superior. Está fijada a través de una cinta como si fuera un collar, tiene una salida que es universal, o sea que eso adapta, si necesita respirador, a las mangueritas del respirador, se adapta a un filtro que funciona como si fuera la nariz, cumple más o menos la misma función. Humidifica, evita que entren impurezas en la vía aérea, o sea que entra más húmedo, más limpio. También hay otra posibilidad que es en determinadas situaciones que ayudan a la emisión de la voz y al trabajo más fisiológico, más parecido a la normal. Si la traqueotomía se hace en la tráquea, bypaseando, o sea, salvando la vía aérea superior, las válvulas de fonación lo que hacen, que se colocan de la misma manera, tienen una entrada del aire unidireccional, o sea que el aire ingresa por la cánula pero forzadamente sale por arriba. Eso hace que el chico pueda recuperar la función a nivel de vía aérea superior y que pueda escucharse la voz. Es importantísimo para el propio chico que se escucha su voz y que cuando el diámetro de la tráquea y de la cánula lo permite, se comienza a usar a la edad en que un bebé balbucea. Y por otro lado, la importancia de que ponga en juego las presiones por encima de la traqueostomía, asimilando a la vía aérea de un paciente que no tiene cánula. O sea que hay formas de usar la cánula para asemejarlo a la respiración sin cánula. Y en cada etapa y en cada edad se pueden usar recursos diferentes, también teniendo en cuenta la patología de base del paciente, ¿no? Hay cánulas que ayudan a proteger la vía aérea cuando no hay una buena devolución, o sea, cuando no puede tragar y entonces acumula saliva, secreciones en la boca para que no se introduzca en la vía aérea. Se usa otro tipo de cánulas que permite retener todo eso para que no llegue al pulmón y no genere infección y no haga que se esté internando en forma reiterada. O sea que también hay que ver dentro de un paciente no solo lo que le está pasando en ese momento, sino tratar de evitar las complicaciones que uno sabe que pueden llegar a pasar si no se tienen en cuenta. ¿Cuáles son las patologías más comunes en las que se hace este tipo de operación? Desde las malformaciones congénitas, que hay casos donde han nacido con alteraciones en la vía aérea importantes, o sea, las alteraciones propias de la vía aérea que llevan a que la tráquea de alguna manera evite el pasaje del aire por esta zona que está obstruida y entra directamente por la tráquea y permite que el pulmón funcione con un volumen adecuado.
Ese es un porcentaje de niños. En general en el primer año de vida está todo relacionado con patología congénita, pero también hay pacientes que tienen enfermedades del pulmón que necesitan ventilación mecánica, o sea, estar conectados a un respirador, y se sabe que un paciente que necesita estar ventilado no puede estar mucho tiempo con un tubo introducido en la vía aérea para conectarlo al respirador, porque eso generaría lesión en la laringe. Entonces, para evitar agregarle una enfermedad a lo que está transcurriendo en ese momento, se traqueostomiza después de unos determinados días y de haber hecho algunas pruebas para ver que realmente no puede estar sin ventilación mecánica. Y después hay un grupo de pacientes, así muy generalizando, con trastornos neurológicos o musculares que necesitan tener su vía aérea protegida. Y entonces están intubados por un tiempo que va a depender del diagnóstico, pero son 3 grupos más o menos, digamos, para hacerlo didáctico, serían los 3 grupos más frecuentes que llevan a una traqueostomía. No es como en el adulto, el chico, la vía aérea de un niño es distinta en cuanto a ubicación, forma y relación diámetro de cánula, diámetro de tráquea. Entonces la conducta que se toma tanto para hacer la traqueostomía como para sacar la cánula es diferente en el adulto que en el paciente pediátrico. ¿Cómo se decánula? Bueno, en realidad cuando el paciente se valora endoscópicamente, se ve que la vía aérea desde lo orgánico, o sea, desde la estructura de la vía aérea y desde lo funcional, está en condiciones de estar sin cánula, y cuando estamos seguros que no corre riesgo, que la deglución es normal, que no hay riesgo de que se aspire, o que la patología respiratoria baja, que los pulmones están en condiciones de estar sin cánulas, hay distintas técnicas. Yo lo que hago es asegurar esas cosas que son básicas, ¿no? Que tenga su vía aérea normal, orgánica y funcionalmente, que no se aspire y que no haya un pulmón muy secuelado que requiera de futuras internaciones que uno puede prever por la patología que tiene. Se decanula directamente, o bajando el número de cánula o retirando la cánula, y siempre se deja internado el paciente 24-48 horas para controlarlo, pero no se cierra quirúrgicamente. El orificio por donde entró la cánula en general se cierra espontáneamente en un tiempo que es variable, y alrededor del año, si no cerró espontáneamente, se puede hacer un cierre quirúrgico, pero no se hace un cierre quirúrgico inmediato, porque, bueno, por la superficie que tiene la vía aérea, que es tan distinta y tan en relación al tamaño de la cánula, la cánula no puede ocupar más de los 2/3 del diámetro de la vía aérea. Estamos hablando de una vía aérea de 3,5 centímetros, 4 de diámetro, cuando en el adulto hablamos de 8 en adelante. O sea que pensá que algo de edema en el borde de la mucosa genera una gran obstrucción, cuando en el adulto no daría síntomas. ¿Qué podría decirle a los padres a quienes se les ha sugerido que su hijo necesite una traqueostomía? Bueno, como hablamos antes, cuando llega el momento de decidir que un paciente necesita una traqueostomía, primero necesitamos que los padres entiendan claramente, y para eso hay que explicar las veces que sea necesario, que necesitan proteger la vía aérea de su hijo por las distintas causas que puede haber llegado a esa situación, pero lo necesitamos porque va a ser parte del equipo que va a seguir ese paciente, que los padres estén tan convencidos como los médicos de que esto es lo que hace falta, que están dispuestos a aprender todo lo necesario para que ese chico tenga una vida normal. La cánula es
acostumbrarse, es como amigarse, entender que toda esa dificultad ventilatoria que está teniendo el paciente va a poder ser resuelta y va a tener acceso a una vida más libre, ventilando bien, o acceder a una estimulación que estando con dificultad respiratoria no va a poder tener. A no, lo que hablábamos antes, a no tenerle miedo a la palabra traqueostomía, porque es de alguna manera lo que asegura que la vía aérea de su hijo va a estar permeable. Entonces, en la medida que el padre entienda y que vea, sobre todo, si puede ver y conocer otro chico, otra familia, en esto que te decía del intercambio de las experiencias, que es tan útil, le pierde el miedo y muchos de los prejuicios que existen. Yo le diría que agote todas las preguntas, todas las dudas que tiene, que ningún médico va a imponer una práctica, que uno puede saber que esa práctica es necesaria, pero tiene que, como médico, respetar los tiempos de los padres en cuanto a la aceptación del procedimiento y estar de acuerdo. No todos los pacientes tienen los mismos cuadros por los cuales llegan a la traqueostomía. Entonces, si hay papás que por la patología crónica o severa de sus hijos están dudando entre este procedimiento o no, hay que darles tiempo para que lo procesen y saber que uno siempre va a estar apoyando la decisión que tomen, ¿no? Pero me parece, bueno, después de tantos años me parece muy útil a nosotros, acá que hicimos la experiencia en Buenos Aires, que la hice en el hospital donde yo trabajaba, los talleres, la unión de los padres con los profesionales y de los padres entre ellos mismos, de los padres con la psicóloga sosteniéndolos. Ha hecho que asumieran esta instancia con más tranquilidad, con menos ansiedad. En general, cuando los padres están muy desbordados es porque algo en la relación no anduvo bien, no se registró bien. El médico aporta una mirada del niño y de la patología que tiene y una conducta a seguir. Pero el padre tiene que poder entender eso, estar de acuerdo y sumarse en el cuidado de su hijo. Si no, las cosas no funcionan bien. Esto es así. Tiene que estar tan convencido como el médico de que esa es la indicación. Y para eso el médico tiene que tener una enorme capacidad de ponerse en el lugar del padre y entender que toda explicación es poca a veces. Los chicos que tienen una traqueotomía pueden ir a la escuela, hacer deporte, ¿hasta qué punto los limita? Lo limita la enfermedad de base en general, o sea, el motivo por el cual traqueotomizaste. Tengo pacientes que con cánula y una enfermedad congénita de las cuerdas vocales, es patinadora, hoy está sin cánula y está federada, hace patinaje artístico. Tengo pacientes que han hecho actividad distinta, se han incluido en distintos deportes. Yo diría que depende mucho de cómo lo ven los padres. Si lo van a ver en una posición del nene enfermo que no puede y no van a apoyar y estimular su verdadero deseo, ¿no? Con las limitaciones que le da su enfermedad o la misma limitación de tener una cánula, pueden hacer de todo, porque te puedo mostrar chicos en la playa metidos en el agua, obviamente que con filtro protegido, que no se sumerjan, pero un chico está viviendo su infancia con cánula es la única vez en la vida que lo va a vivir. Entonces tenemos que corrernos un poco de los miedos, saber en realidad, más que tener temores, los miedos los trae el desconocimiento. Nosotros como médicos lo que tenemos que dar es todas las pautas de alarma, qué cosas conviene que no haga o de qué manera puede hacer las cosas que quiere hacer.
pero poner mucho énfasis en que ese chico está viviendo su infancia y que es como la base del adulto futuro que nosotros queremos que sea. Entonces tratar de dejarle las lesiones mínimas que le pueden traer, ¿no? el hecho de haber estado enfermo, internado con una traqueostomía. Tengo pacientes grandes que se decanularon antes de los 4 años, no tienen recuerdo de haber tenido cánula y sí tienen curiosidad por la cicatriz que tienen en el cuello, y nos hemos conectado, seguimos conectados. Por eso te decía la importancia hoy del buen uso de los medios sociales de comunicación que acortan distancias. Entonces he podido sacar dudas porque después, si pudimos, nos encontramos, pero digo, hubo un primer acercamiento, o sea que no es un trauma, una limitación, depende de la enfermedad que tuvo, ¿no? Desde ya, y de cómo lo vivió la familia, el que quedes ubicado en el rol del enfermo o que puedas desarrollar una vida normal. Hace unos años, más o menos 15 años, fácil, había que hablar con la directora de la escuela para que lo aceptara, para que lo incorporara. Ahora es todo más fluido, es como que el haber habido un crecimiento de la población que sobrevive a terapias durante un tiempo y que de esa experiencia salen con traqueostomía, se ha hecho más, como el número aumentó, y eso llevó a que también haya un entendimiento mejor de lo que está pasando. En realidad lo único que la escuela en general pide es que vaya un adulto a cargo, que puede ser la madre o una enfermera, que no está dentro de la sala con el chico, pero que está afuera con todos los elementos como para tratarlo. La maestra no tiene obligación de saber atenderlo, ni es su función, pero sí para aspirarle las secreciones o cualquier dificultad que tenga el niño, tiene que haber alguien dentro de la institución escuela que esté a cargo, y eso lo tiene que dar la familia y la obra social o el Estado en caso de que tenga una cobertura de salud pública. Pero tendría que estar incluido, y de hecho está incluido en un grupo de su edad, y con chicos que no tienen problemas. En general, cuando un niño con cánula ingresa en un grado, lo que se hace es hablar sobre el tema de lo que le pasó, y la curiosidad del chico se acaba una vez que ve. Cuando lo conoce, mira la cánula, ve seguramente a la escuela tiene que ir con filtro, no hay riesgo ni que, es más riesgoso que se infecte él que él infecte a otros. O sea, también derribar el mito de que porque tiene una cánula puede llegar a infectar a otros chicos. Y no solo pasa en la escuela, pasa en algunos centros de atención, que hay mucho prejuicio con respecto al paciente que tiene traquea. Tener una cánula no es un límite para el ingreso, sí por él, no por la cánula. Él como niño está en condiciones de ingresar a la escuela en la edad que corresponde, ingresará, y ya te digo, se tendrá el cuidado de que haya alguien a cargo, que no depende, eso sí no depende de la escuela, eso se encarga la obra social, los padres o PAMI, la obra social del Estado que tenga. Pero la inclusión es mucho más fácil porque los chicos son mucho más abiertos que los adultos. Así que en general los problemas no vienen por su relación con otros chicos. Por eso pueden ir a la plaza, hacer deportes, estar dentro de un grupo sin dificultad.